Shalom, Shalom, bienvenidos. Estamos por hacer el estudio de la parashá número 20, hacer lectura de la porción de la Torá. Vamos a hacer lectura de la aliyá número 1 y la aliyá número 2. Ahí en pantalla, acá abajo se encuentra escrito para aquellos que quieran buscar en sus Biblias. Recuerden que estamos en el libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot, y estamos ya entrando al capítulo 28. Estamos terminando el capítulo 27 y comenzando el capítulo 28 del libro de Éxodo. Para que ustedes busquen en su Biblia, hoy vamos a hacer lectura de Éxodo 27, 20 hasta el capítulo 28, 13. Y luego vamos a hacer lectura también de 28, 14 a 28:30. Amén. Sería Aliyot número 1 y número 2. Shalom, shalom, bienvenidos a todos los que van entrando. Gracias por participar. Les pedimos que tomen su Biblia. Vamos a buscar, vamos a leer. Estamos escudriñando la porción número 20. Tetzaveh. Amén. Mandarás. Recordemos que la semana pasada veníamos viendo el tema de todas las instrucciones del Eterno a Moisés, que le da para la construcción del templo, para la construcción de todos los utensilios y las cosas que iban a ir suministradas en el templo, cómo debían hacer cada una de las cosas, con qué, cómo, medidas, y a cada paso que el Eterno lo instruye a Moisés para hacer todas las cosas del tabernáculo, normalmente en la mayoría le dice: así harás, así como te mostré en el monte, haciendo referencia de que Moisés estaba viendo el tabernáculo. Todas las instrucciones que le da va en base a algo que estaba viendo Moisés. Amén. Vamos a dar comienzo entonces con esta lectura de la Aliyot número 1 y número 2 de esta porción 20 de esta parashá. Y como siempre lo hacemos para que vamos a hacer lectura de la Torá, damos gracias al Eterno, hacemos una verajá, una bendición por las escrituras. Siempre lo hago en hebreo y después en español para los nuevos que vienen ingresando. Los que ya nos conocen, ya más o menos entienden la verajá, la bendición por la Torá. Y los que no, esto es una bendición para dar gracias al Eterno de que tenemos al alcance de nuestras manos la escritura, que es su palabra, la cual nos revela sus instrucciones y sus ordenanzas. Amén. Y también bendecir la palabra. Exactamente. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud Het Vav Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud Het Vav Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud Het Vav Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Bien, como decíamos, vamos a comenzar con la lectura de la aliyá número 1 de la porción de la Torá 20, que es Tetzaveh, que significa mandarás ordenarás. Amén. Se encuentra en el libro de Éxodo y vamos terminando lo que es el capítulo 27 y vamos a comenzar desde el capítulo 27, versículo 20. Para los que van entrando recién, pueden buscar en su Biblia las lecturas que vamos a hacer hoy de la aliyá 1 y la aliyá 2 se encuentran en pantalla para que puedan buscar. Amén.
Nos dice así, palabra del Eterno. Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos mandarán en presencia de Yud-Heh-Vav-Hei. Mantendrán, en presencia de Yud-Heh-Vav-Hei. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Haz que se presente ante ti Aarón, tu hermano, y sus hijos de entre los hijos de Israel, para que Aarón y Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante y el cinturón harán vestiduras sagradas para Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Utilizarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí, rehilado y el lino fino. Y harán el efod como obra de artífice, de lino rehilado. Tendrá 2 hombreras unidas a sus 2 extremos que se entrelazarán, y la banda del efod que está por encima será de su mismo labor, del mismo material de oro azul, púrpura, carmesí rehilado y lino fino rehilado. Luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos, como obra de escultor, con grabaduras de sello grabadas, las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres sagrados sobre sus 2 hombros, como memorial en presencia de Yud-Heh-Vav-Hei. Harás engastes de oro. Ahí continúa. Amén. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenzas, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras
serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los que engastes, sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en sus orillas, que están al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarás el pectoral por sus anillos y los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Yud-Het-Bat-Hei continuamente, y pondrá en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yud-Het-Bat-Hei, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yud-Het-Bat-Hei. Amén. 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 Bien, en esta porción que se traduce como mandarás o también ordenarás, nos representa, o sea, tiene un significado espiritual. ¿Y a qué me refiero con esto? Acá se ordena la vestimenta sacerdotal, y antes de ordenarse la vestimenta sacerdotal, miren cómo empieza esta porción, que les pide el aceite puro de olivas machacado. Recordemos que el olivo representa a Israel, y miren también lo que representa el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Porque sabemos esto, porque en las Escrituras lo vemos así. El aceite representa el Espíritu, y el olivo representa a la casa de Israel, representa a Israel. También nos dice que debe estar encendido, o sea, era para la menorá. Recordemos que en la menorá ya habíamos hablado en la porción anterior que que tiene los 7 brazos, representan también a Yeshua, esta menorá que tiene estos 7 brazos y que representa a Yeshua con los 7 ruach, los 7 espíritus. ¿Y por qué decimos que Yeshua tiene los 7 espíritus? Miren en la profecía cuando en Isaías nos habla sobre el Mesías, sobre el reinado del Mesías, en el capítulo 11, nos dice en el versículo 2, y reposará, vamos a leer desde el primer versículo, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Het-Bat-Hei, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Yud-Het-Bat-Hei. Vemos que sobre él están los 7 ruach, los 7 espíritus, y está hablando acá sobre las profecías
de Yeshua, sobre el reinado de Yeshua. Entonces, esta menorá que dice que debía mantenerse encendido, y tenía que ser encendido por Aarón y los hijos, y dice que debía mantenerse, y esto era un estatuto perpetuo. Si bien sabemos que no está el sacerdocio levítico, porque no hay templo, no está la menorá, pero sabemos que la menorá representa a Yeshua, y sabiendo que el aceite representa al Espíritu, entonces este mandamiento aplica para estos días. Recordemos que por medio de Yeshua somos injertados y somos reconocidos, nos dice en la Escritura, como un reino de sacerdocio, de reyes y sacerdotes, nos menciona la Escritura, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, porque así está pronunciado. Y si esto nos menciona así, ¿no es cierto? ¿De qué manera tenemos que mantener encendida la menorá, encendido a Yeshua en nuestras vidas, teniendo justamente el testimonio que es Yeshua, y teniendo el Espíritu, viviendo en el Espíritu de santidad? Recordemos que representa eso, el aceite representa el Espíritu del Eterno, y tenemos la fe en Yeshua. De esa manera mantenemos encendido esa menorá en nuestras vidas, guardando los mandamientos. Shalom, hermanito Diego, bienvenido. Guardando los mandamientos y la fe en Yeshua, la fe en nuestro único Señor y Salvador, que es Jesucristo, como lo hemos conocido con el nombre de Jesús, pero que sabemos que es un nombre verdadero, es Yeshua. De esa manera tenemos encendido esa menorá, y estaríamos cumpliendo con esa ordenanza, que es una ordenanza perpetua. Y esta ordenanza está al comienzo de esta porción. Miren lo importante que es para el Eterno que no nos decaiga nuestra fe en el Mesías, en la salvación. Si nosotros comenzamos a negar a Yeshua en nuestras vidas, comenzamos a decir que Yeshua no es Elohim, que Yeshua solo fue un simple hombre, que es un hijo de José y de Miriam, que no viene del Eterno. Cuando decimos todas estas cosas, estamos apagando esa menorá en nuestras vidas, estamos saliendo, apagando, y no estamos manteniendo esta ordenanza, porque es una ordenanza de mantenerlo y encendido, y es una ordenanza perpetua. Amén. Amén. Sí, y otra cosa interesante es justamente lo que nos dice ahí, porque nos hubiese podido decir aceite puro nada más, pero sin embargo dice aceite puro de olivas machacadas. Tenemos que tener ese concepto de olivas machacadas, porque cómo se extraía el aceite en aquel entonces era machacar mucho el tema del olivo para poder extraer ese aceite refinado. Y es lo que nosotros tenemos que espiritualmente seguir haciendo. ¿Qué representaría este aceite machacado, sino más que los frutos de nosotros mismos? Digamos, tenemos que seguir machacando, seguir tratando de exprimir al máximo nuestros frutos, porque eso es lo que va a mantener viva la llama. Recordemos que nuestro Adón Yeshua nos enseña justamente en Lucas 11:33, nos dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que estén vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando los ojos es bueno, también todo el cuerpo está lleno de luz. Nos habla de esa luz que nosotros tenemos que entender, de que tenemos que ser para los demás. Nosotros con nuestros actos, con nuestras obras, con ese machaque de las olivas, tenemos que seguir iluminando, seguir
encendidos. Es más, dice que será justamente, vos los nombraba, perpetuo. Es una ordenanza para los hijos de Israel que esto sea perpetuo para mantener esa llama. ¿Qué llama nosotros hoy tenemos que mantener? La llama espiritual, la llama del Ruach en nuestra vida, llevarla por obra y que las demás personas vean a través de nuestros actos esa luz, la gloria del Eterno. Entonces tenemos que seguir obrando. Es tan importante, miren, estos dos versículos nos deja toda esta enseñanza, que tenemos que entenderla, que tenemos que leerla, escudriñarla y entender los conceptos que nos está dejando. No es, porque por ahí la lectura de esta parte, ¿no es cierto?, se vuelve un poco tediosa porque son demasiadas instrucciones, muy meticulosas. El Eterno tiene muy detalladas todas las cosas, pero cada uno de esos detalles nos sirven para crecer, para edificarnos. Tenemos que prestarle atención, tenemos que prestarle ojo, escudriñarlas, porque cada detalle nos sirve para nuestra vida, para entender, para comprender las Escrituras. Amén. 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 Recordemos, como decía Marcelo, que nosotros somos esas aceitunas que tenemos que ser machacadas para que pueda salir ese aceite refinado. Y de qué manera machacaríamos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es con la palabra, con la Biblia. Guardando sus instrucciones, observando sus estatutos, y no negándonos y no rechazando la palabra, porque recordemos que cuando rechazamos la palabra, rechazamos la Torá, salimos de su protección. Recordemos que la Torá representa ese cerco protector, estar bajo las alas del Altísimo. Amén. Amén. Bien, avancemos. Luego nos dice que llama, ¿no es cierto?, a que se le debía hacer una vestimenta especial para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, que iba a ser Aarón, y los sacerdotes que iban a ser los hijos de Aarón. Pero antes notamos algo muy importante. Nos dice que Moisés iba a llamar a aquellas personas, ¿no es cierto?, que tenían el espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón a fin de consagrarlo para que me sirvan en el sacerdocio. Muchas veces se piensa que tener el espíritu es hablar en lenguas, que tener el espíritu es tener poderes especiales, que tener el espíritu. Se nos ha enseñado un concepto tan errado con respecto a lo que significa tener el Espíritu Santo. Miren, las personas que realizaron la vestimenta nada más y nada menos que del sumo sacerdote eran personas que tenían espíritu de sabiduría. Es decir, aquella persona que es muy buena para hacer vestimenta o confeccionar ropa, es porque tiene espíritu de sabiduría del Eterno. Entonces, todas esas cosas son dones que el Eterno da. Recordemos que nos dice la Escritura que el Eterno repartió dones para todos. Él nos dio dones a todos nos ha dado distintos dones, y está en cada uno que hace con ese don. De hecho, hay una parábola donde Yeshua explica sobre este tema. Es decir, vemos que hay dones desperdiciados, lo voy a decir así porque realmente es una lástima, en el mundo. Hay gente que tiene mucha inteligencia, pero la ocupa para otra cosa, y esa inteligencia viene del Espíritu Santo, viene del Eterno. Es un don que ha sido dado por el Eterno. Algunos ocupan ese don para enriquecerse en lugar de hacer obras de bien.
Algunos ocupan ese don para tener fama, ya sea que les dé un don con una buena voz y puedan cantar, y lo ocupan para ser famosos, lo ocupan mal. Entonces, tenemos que prestar atención cuando se nos habla en la Escritura sobre el Espíritu, o sea, sobre los dones que el Eterno da, este espíritu de sabiduría que deposita en estas personas que confeccionaron las prendas de vestir del sumo sacerdote, también lo ha dado sobre las personas que confeccionaron el tabernáculo. Recordemos que son personas especiales, que son algunos son artesanos, otros son carpinteros, todos esos son distintos dones, distintos ruas que el Eterno repartió. Está en cada uno qué hace con ese don que el Eterno nos ha dado. La parábola que voy a parafrasear es cuando Yeshua les habla y reparte los talentos. Les habla sobre esa parábola que no voy a recordar un poquito, y le dice a cada uno, reparte distintos talentos y espera a ver qué hace con cada talento. Todos deben reconocer esa parábola, la estoy parafraseando, no recuerdo bien en qué versículos está. Sí, Mateo 25, 14 al 30. Amén, amén. Y bueno, les da a todos distintas cosas, y es lo que les estaba explicando. Todos nos ha dado distintos talentos. Está en cada uno. Aquella persona que le dio inteligencia puede usar esa inteligencia para escudriñar la palabra y para enseñar, o también puede usar esa inteligencia para ayudar en su congregación. No sé, hay distintas maneras de usar bien y usarlo para el Eterno, a los dones que el Eterno da. Exactamente, y no solamente eso que vos estabas comentando, sino también Yeshua mismo nos enseña en su palabra, en Mateo 6, 19, nos dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta. Entonces tenemos que tener ese concepto de muchas veces atesorar o perseguir las riquezas o perseguir las cosas materiales de este mundo nos llevan a nosotros a desviarnos de el verdadero concepto de lo que necesitamos nosotros para nuestra vida. En cuanto a la administración de los talentos, lo que vos comentabas, justamente muchas personas lo que hacen es esto: irse tras lo material, que son solamente tesoros que no los vamos a poder llevar a ningún lado, porque una vez que nosotros morimos, no vamos, ese tesoro queda aquí en la tierra y es heredad para nuestros hijos, pero nada más, porque nosotros no lo podemos llevar a ningún lado. Por eso tenemos que apuntar nuestra vista, nuestra vida, tenemos que llevarla a mirar las cosas celestiales, las cosas espirituales, que esas nos dan la heredad de la tierra prometida, la heredad de la salvación, la heredad de las cosas espirituales. Muchas veces tenemos ese error de querer decir: bueno, listo, a mí el Eterno me dio este don, pero algunos ni lo reconocen, porque nosotros ahora, a medida que vamos estudiando y escudriñando las Escrituras, vamos entendiendo que nada en este mundo es por nuestro propio mérito. Si bien nosotros nos esforzamos por hacer las cosas, pero el mérito es del Eterno. Todo lo que nosotros obtengamos en esta tierra no es nuestro mérito, sino son méritos del Eterno. Él es el que realmente nos provee de todas las cosas. Muchas veces tendemos a confundir cada una de esas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos recibimos en alguna carrera o en algún logro,
en cuanto a nuestros estudios, lo primero que hacemos es nos egresamos, hacemos una fiesta, celebramos con nuestros parientes, con nuestros amigos, aluciendo que nosotros llegamos a este gran logro. Y no comprendemos de que ese gran logro es alcanzado porque el Eterno me permitió alcanzarlo. No porque yo me esforcé o yo pude hacerlo, porque el Eterno me hubiese podido cortar ese logro si Él no hubiese querido que eso suceda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Por eso en esta parte de la porción nos muestra que en detalle no fueron cualquier persona elegida al azar aquellas que confeccionaron estas ropas, sino fueron personas que el Eterno permitió que eso sucediera. No eran personas comunes o que tengan otros talentos que no correspondan justamente a esto que el Eterno necesitaba, sino el Eterno puso ese talento ahí y ordenó que ese talento sea ocupado para tal fin. Amén. Y bueno, aquí encontré la parábola, ¿no es cierto?, de los talentos, donde Yeshua les está hablando y explicando con esta parábola, y les dice que se les fue repartido a cada uno, porque a todos les da distintos talentos, o sea, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es decir, él con esto no está queriendo decir que, bueno, a uno le ha dado más, uno es más bendecido que otro y otro es no, sino que con esto Yeshua nos estaba enseñando que a todos se nos ha dado un espíritu, un ruach distinto. A uno le dio el don de entendimiento, de interpretación, a otro el de sueños, a otro le puede haber dado el don de que pueda sanar, a otro se le da el don de que pueda cantar, a otro se le da el don de la oración. O sea, son distintos espíritus, distintos, a todos les ha dado un ruach distinto. Él repartió su ruach sobre toda carne, y eso lo sabemos porque lo vemos y lo vemos, ¿no es cierto?, también en la sociedad, en aquellas personas que tampoco que no le sirven al Eterno, no le están sirviendo, o no están guardando los mandamientos, no están estudiando las escrituras, o que no creen en Yeshua, pero también tienen ruach del Eterno, tienen ese aliento de vida del Eterno, pero que lo estén usando para otra cosa, eso es algo, eso es aparte, ¿no es cierto? Pero tienen ese ruach, ese talento, porque a todos se nos ha dado distintas cosas. Algunos tienen sabiduría para la matemática, hay distintos, y es esto lo que Yeshua explicaba, y es importante. Muchos dicen, pero no me va a ser contado, no se me va a ser contado si no hago tal cosa. Pero sin embargo vemos que acá en la parábola el mismo Yeshua les está explicando que después lo llama, a ver, ¿vos qué hiciste con esto? Yo te di esta cantidad de talento, ¿qué hiciste? Entonces le dice, yo hice esto, y bueno, todos conocemos, y hay a uno que le dice, a ver si lo encuentro, le dice a uno, siervo malo y negligente, le dice. Sí, que es justamente el siervo que va y recibe el talento más bajo, y en vez de arriesgarse a que crezca ese talento, a crecer en intereses, en cosas, no, va y lo entierra, justamente para después devolver la misma cantidad que se le había otorgado. Y el mismo Yeshua reflexiona sobre esto, que eso no es bueno. Él mismo reprende, en la parábola reprenden a las personas que hacen eso. Por eso muchas veces aquellos que tienen el don de la oratoria, el don de la oración, porque hay personas, todos oramos, todos podemos orar y debemos orar todos, pero hay personas a las cuales
tienen esa facilidad para orar, que a uno cuando se detiene a escuchar las oraciones de ciertos hermanos, de ciertas personas, da gusto escucharlas, porque son oraciones muy sinceras y que realmente nacen sola de su boca, brotan sola, por más que nosotros muchas veces lo hacemos diariamente, pero cuando estamos enfrente de las personas o algo, quizás no nos trabamos, no podemos hablarla, no podemos decirla, pero sin embargo ellos tienen una fluidez para decirla, para orar, y son tan gratas. Entonces hay esos talentos. Entonces nosotros tenemos que hacerlos crecer, esos talentos, no dejarlos ocultos, no dejarlos ahí guardados, porque si nosotros los dejamos ahí guardados, ahora vamos a ser considerados como ese siervo malos. Ahora nosotros tenemos que identificar cuál es ese talento que se nos ha dado, y para eso tenemos que ir probando y ir escuchando a distintos hermanos que muchas veces nos aconsejan y nos dicen, porque aquella persona que tiene esta facilidad para la oratoria, quizás nadie le dice, ya tenés una hermosa oratoria, haces muy bien la oración, queremos que sigas, incentivarlos para que ellos sepan que realmente ese es su talento, al igual que cantar. Yo sé que la mayoría de los sacerdotes levitas cantaban, todos tenían ese cántico, pero no todos somos afinados para la hora de cantar. Yo no, digamos, más allá de que quisiera, y lo hago muchas veces, pero lamentablemente lo hago con desafino. Hay personas que tienen la afinidad en sus oídos y en sus cuerdas vocales, que les sale bien, que les sale mejor, que son gratos, que son agradables, y más que nada al Eterno. Y que lo importante sería que lo usen para el Eterno, que ese talento no se desperdicie allá en el mundo, sirviéndole a otras cosas y no al Eterno, sino que sea ocupado justamente para el servicio del Eterno. Y con respecto a la oración también, porque es verdad, sí, todos tenemos que orar, pero aquella persona que lo hace bien y que su oración es mejor, ¿no es cierto? Porque como decía el hermanito, lo importante es que la oración llegue al Eterno, sí, es verdad, pero aquella persona que lo hace mejor, esa persona puede enseñar a orar, puede ayudarnos en oración, y de esa manera muchos podemos aprender o podemos acompañar con esa oración. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué hacemos con nuestros talentos, con esos dones que el Eterno nos ha dado, con esos distintos ruas que el Eterno ha depositado en nosotros? Amén. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Recordemos que las vestimentas sacerdotales es algo muy importante, y más la del sumo sacerdote. Recordemos que lleva el pectoral con unas piedras, que cada piedra representa a una de las tribus, y también lo que está acá el efod, lo que lleva en los hombros, que debía llevar el nombre de las tribus. Haciendo representación, así representaba el sumo sacerdote, llevando en sus hombros las 12 tribus de Israel enfrente del Eterno, y así como en sus hombros, también en su pecho para juicio, y en sus hombros para llevar todas las cargas que tenía que presentar. Recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en la celebración de Yom Kippur, para expiación de todos los pecados, y no solamente llevaba a todos los pecados, no solamente llevaba sus pecados, sino de todo el pueblo, y los presentaba enfrente del Eterno. Entonces, eso es muy importante, y tenemos que considerar que nuestro Adón Yeshua hoy en día es ese sumo Cohen. Él es el que lleva en sus hombros, por su sacrificio, nuestros pecados. Sabemos que por medio de su sangre somos redimidos del pecado, y que en su pecho, muchos dicen, no, pero no te va a juzgar.
Pero recordemos que el sumo Cohen en su pecho llevaba el pectoral con las piedras y era el pectoral del juicio. Yeshua también lo lleva. Si bien Yeshua es abogado para quien confiesa y cree que Yeshua es la salvación, pero también será un juez, él juzgará y no juzgará con una idea o con algo superficial como dicen muchos, juzgará con la ley. Aquellos que conozcan de la ley serán juzgados con lo que conocen de la ley. Ahora, si ellos quisieron rebelarse o ser rebeldes a las instrucciones del Eterno, esas rebeldías se les serán contadas. Muchas veces vemos a muchos hermanos que entran aquí y nos preguntan por tal y cual cosa, y nosotros le enseñamos. Y una vez que nosotros le enseñamos a cualquiera que esté aquí abajo y enseña a otro hermano sobre las instrucciones del Creador, esas instrucciones ya no son ignorancia para aquel que le estamos enseñando. Entonces, aquel que le estamos enseñando tiene que ponerlas en práctica. Tenemos que hacerlo entender que si él de ahora en más sabe que aquella cosa es rebeldía, tiene que ponerla en práctica en su vida porque se le será contada como rebeldía. Por eso muchas veces cuando escuchamos a hermanos hablar sobre el Shabbat, que ya nuestro Shabbat está en Yeshua, siendo que ellos son estudiosos, que han leído las Escrituras, pero más allá de que la hayan mal interpretado, conocen de las Escrituras y conocen de que la ley está desde antes de Moshe, que es lo que venimos estudiando, que nosotros entendimos que a partir de Moshe, de Sinaí, la tenemos por escrita, pero antes ya había instrucciones, ya había leyes. Como hoy en día aquellos que entienden todo esto puedan venir a decir que el Shabbat ya no se cumple, que no se debe respetar el día de reposo, siendo que está instruido, está en el Decálogo y está en todo el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento. Vemos que Yeshua también lo cumple, también cumple el día de reposo. El día de reposo él iba a la sinagoga y leía las Escrituras. Así nosotros también debemos guardar ese día y instruirnos en la palabra del Eterno y predicar y ayudar y hacer cosas para nuestro prójimo, así como él lo hacía. Amén. Bien, con respecto al pectoral que mencionabas, recordemos que tiene una forma muy particular y que representa también a la Nueva Jerusalén, y que vieron que el pectoral tiene esas 12 piedras que también van a estar en las puertas de la Nueva Jerusalén. Esto lo podemos ver en las revelaciones, ¿no es cierto?, en lo que es el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo también representa eso, esa Jerusalén celestial, en la cual todos estamos esperando eso y queremos ser injertados para esto. Entonces, para estar en esa ciudad. Entonces, ¿son importantes estas vestiduras, estas vestimentas? Por supuesto que sí, son muy importantes. Y recordemos que cada detalle, como decía Marcelo, lo decía casi al principio, que cada detalle, cada instrucción, aunque nos parezca un poco tedioso estudiarlo, leerlo, es importante porque cada ordenanza del Eterno, cada mandamiento es importante. No hay un mandamiento más grande que otro, ni hay un mandamiento más pequeño que el otro. Es decir, todos son importantes, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las instrucciones al Eterno le importan. Y si cumplimos y guardamos los mandamientos, nos vestimos con esas vestimentas sacerdotales, nos vestimos de santidad, porque el Eterno
Nadie se puede presentar delante del Eterno sin estas vestimentas, sin vestimentas de santidad. Debemos ser santos porque Él es 3 veces santo, debemos ser apartados, debemos ser cados para el Eterno. No podemos decir, bueno, no importa, a mí no me va a decir nada si yo transgredo algo, si yo no guardo Shabbat, no me va a decir nada. No, porque eso también es parte de nuestra vestimenta de santidad. Eso representa estar vestirnos con vestimentas para el Eterno, ser apartados para el Eterno. De hecho, vemos a la tribu de Leví que está apartada para el Eterno, que está consagrada para el Eterno. Y eso representa cada vez que nosotros guardamos los mandamientos, cada vez que venimos a las instrucciones, nos apartamos, lavamos nuestras vestiduras. Recordemos que dicen que aquellos que estarán son aquellos que perseveran, son aquellos que han lavado sus vestiduras. Tenemos que lavar y blanquear nuestras vestiduras, pero no se refiere a literalmente, ¿no es cierto? Sino se refiere a que debemos caminar en obediencia, guardando los mandamientos, guardando las instrucciones. Cada cosa es importante, así como nos mencionaba, ¿no es cierto?, con respecto al pectoral, al efod, a la túnica, al turbante. Vieron que nos va detallando cada cosa tiene su significado. Son ordenadas para todo el cuerpo. La túnica es ordenada para todo el cuerpo, hace una expiación. Son muy importantes. El pantalón no están allí puestas por casualidad, sino que cada cosa es importante. Amén. Amén, sí, no, y no solamente esos detalles, sino hasta los detalles de los colores. Cada color tiene también sus detalles, el azul, la divinidad, el púrpura, el escarlata, el lino fino, sabemos que es una tela que el Eterno demuestra santidad, demuestra perfección. Entonces vemos todos esos detalles, esas cosas y bueno, el púrpura representa realeza. Exactamente, el púrpura representa realeza. Vemos todas esas cosas perfectamente diseñadas para cada uno. Recordemos eso también acá en el pectoral, como yo lo decía hace un rato, según ahí ya en el cierre de esta liyá, vamos viendo cómo ahí llevaba a Aarón en el corazón, digamos, era presentar de corazón ante el lugar santísimo los juicios para el pueblo de Israel, y tenían 2 piedras, que era el Tumín y el Turín, donde se tomaba la decisión. El Eterno por medio de ellos demostraba su respuesta hacia las cosas que se le consultaban, pero vamos a ver un detalle muy importante en que en aquel entonces sucedía de esta manera. Ahora, ¿quién lleva ese pectoral? ¿Quién lleva, yo hace un ratito lo comenté, quién lleva ahora esa ropa sacerdotal para nuestros días, para nosotros, nuestro sumo Cohen, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol? ¿Quién es? Es nuestro Adón Yeshua, y es Él el que lleva ese pectoral para presentar los juicios. Entonces, ¿quién usa el Tumín y el Turín? La justicia de nuestro Adón Yeshua, quien es una justicia perfecta, porque Él justamente por eso, cuando vino y tabernaculizó entre nosotros, como lo dice Juan, Él hizo todas las cosas justas. Él cumplió toda la ley de la Torá. Él cumplió las cosas, los mandamientos, las cosas que estaban escritas, y las perfeccionó. Y por medio de Él se cumple la justicia. Por medio de Él se toma la decisión de ahí en más. Él es el que lleva ese pectoral de juicio. Entonces nosotros ahora ya no necesitamos consultar al Tumín o al Turín
para tomar decisiones. Ya el Eterno no se comunica por medio de aquellas piedras que estaban en el efod, en el pectoral del sumo Cohen. Ya el que toma las decisiones de eso es nuestro Adón Yeshua. Él es el que toma esa decisión, porque Él es el Eterno, Él es la manifestación visible de nuestro Creador. Él es la justicia. Él es el perfecto Cordero de Pesaj. Él es el que por su medio de su sangre son redimidos nuestros pecados. Él es el que presenta el juicio. ¿Acaso él mismo no dice, no, yo soy abogado ante mi Padre, aquel que confiesa que yo soy la salvación, el Mesías, yo voy a defenderlo ante mi Padre? Él es el que lleva el juicio. Ya no son los sumos sacerdotes, eso fue cambiado. Pero fueron cambiadas aquellas leyes sacerdotales y rituales, porque ya pasamos de una orden arónica, de una orden levita, de los sacerdotes, a la orden según el orden de Melquisedec, que es nuestro Adón Yeshua, Él es el que nos representa hoy en día. Él es nuestro Cohen Gadol, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro rabí, el que nos enseña de su palabra. Amén. Y como mencionábamos, con respecto a que cada piedra representa a una de las tribus, ¿no es cierto?, de la casa de Israel. Notemos esto, algo que es algo muy importante y que nos dice que el efod debía estar unido por anillos de oro que debía estar sobre el corazón de Aarón en señal de juicio, ¿no es cierto? Estas cosas debían estar unidas por anillos de oro. Recordemos que los anillos representan una alianza. Entonces, esto, mire, debía estar esta alianza en el efod, unidos al corazón, es decir, al pectoral, a lo que representaba el juicio. Y notemos esto también importante, que hay 12 piedritas y ninguna de estas piedritas nos muestra a una piedrita para un gentil. Muchos dicen, no, pero yo no voy a guardar los mandamientos o las instrucciones porque yo soy gentil. Entonces no va a tener esa piedrita o esa puerta. No hay una puerta para el gentil para entrar, ¿no es cierto?, en la Nueva Jerusalén, para estar con el Eterno. No hay una puerta para el gentil, así que tenemos que tener cuidado, debemos escudriñar la palabra, ver si lo que me están enseñando es verdad o no. Entonces, recordemos esto, es muy importante, y presten atención a esto. El Eterno nos ha dado instrucciones para bendición de nuestras vidas. El Eterno no nos va a dar instrucciones para maldición. Piensen en esto. ¿Quién es el que nos quiere, que quiere que nos apartemos de las instrucciones del Eterno? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Ustedes piensan que va a ser que el enemigo, que Hasatán, piensan que él nos va a querer obedientes a las instrucciones del mandamiento, del Eterno, que nos va a querer obedientes a la palabra del Eterno. De ninguna manera. El enemigo jamás va a querer que estemos obedeciendo al Eterno. Por el contrario, va a hacer que nos apartemos. Nos va a hacer decir que las instrucciones son para maldición. Nos va a hacer decir que las ordenanzas del Creador son para maldición. Nos va a hacer decir que la Torá ha sido abolida. Cuando sucede esto, nos estamos apartando y estamos escuchando palabras del enemigo y nos estamos yendo tras el enemigo. Estamos cayendo de la salvación. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque muchos dicen, no, los mandamientos no te salvan, guardar los mandamientos no te salvan. Tenemos que tener cuidado con eso.
porque recordemos, así como el Eterno nos ha repartido dones, y lo hemos visto al principio de esta lectura de esta Saliyot, que a todos nos da distintos ruach, distintos talentos. Él va a preguntar qué hacemos con cada talento. Muchos dicen, ¿será que se me va a ser contado tal cosa? Si obedezco o no obedezco. Sin embargo, Yeshua nos enseña con la parábola de los talentos que sí se nos va a ser contado. Entonces, prestemos atención a esto. ¿Quién es el que nos quiere alejar de la instrucción del Eterno? ¿Y por qué? Hay un pasaje en la Escritura que nos muestra el por qué le molesta tanto y se levanta, el dragón se levanta a hacer guerra con aquellos que tienen la fe en Yeshua y que guardan los mandamientos. Nos muestra este pasaje porque ¿quiénes son los que guardan los mandamientos? La casa de Israel. ¿Con quién va a ser el nuevo pacto, el Eterno? Con la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién se levanta contra Israel y por qué se levanta contra Israel? Y siempre la guerra va a ser contra Israel. Perdón, disculpe. Y vemos este pasaje, lo podemos ver en el libro de Ezequiel, si no me equivoco. Ahora les digo. Sí, en Ezequiel 28, allí nos muestra que había un querubín, querubín o ángel. Nos dice que había un ángel precioso en el Edén que estaba vestido, miren las vestiduras, cómo menciona las vestiduras que tenía. Estaba vestido y adornado con unas clases de piedras de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Estas piedras son las mismas piedras que están en el pectoral de las vestimentas sacerdotales. Quien tenía estas piedras preciosas, estas piedras que luego fueron pasadas a Israel, vemos que las tenía quien era ese querubín que estaba vestido con esas piedras preciosas. Pero ¿qué sucedió con ese querubín? Se rebeló contra el Eterno y dice que estaba en el Edén, en el huerto de Dios. ¿Y qué sucedió? Al rebelarse y al querer ser como Dios, como el Eterno, fue despojado de estas vestimentas. Entonces, ahora entendemos, ahora podemos comprender por qué siempre el enemigo se va a levantar en contra de la casa de Israel, en contra de Israel. ¿Por qué siempre se va a levantar? Porque el Eterno dio estas piedras se las dio a Israel, al sumo sacerdote. Ellos debían portar ahora con esa piedra y luego pasó a quedar en manos del sumo sacerdote para siempre, que es nuestro Adón Yeshua. Amén. Entonces, el enemigo siempre se va a levantar en contra de la casa de Israel, siempre se va a levantar en contra de los mandamientos del Eterno. Recordemos, el enemigo nunca nos va a querer obedientes a la palabra del Eterno, así que tengan cuidado cuando digan que los mandamientos del Eterno son para maldición. No, quien les hace decir eso es el mismo enemigo. Así que tengan cuidado con eso y los invito a que sigan escudriñando, a que sigan estudiando y a que hagan como los de Berea, que escudriñen, que vean. Si lo que dijimos acá les parece que está mal, también los invito a que nos comenten, que nos ayuden con los comentarios o que nos puedan escribir por privado.
y lo vemos, lo estudiamos, lo analizamos, y también a que vayan y escudriñen, no se queden con lo que nosotros decimos acá, podemos equivocarnos. Amén. Bueno, ¿tenías algo para agregar? Estaba por agregar, justamente estaba buscando el versículo de Apocalipsis donde nos habla que también ese dragón es quien iría contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe depositada, la fe en nuestro don Yeshua, que justamente estaba buscando el versículo de Apocalipsis, que si no me equivoco es algo de 17, guardan los mandamientos. Los que tienen la fe en Yeshua. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Jesús. Entonces vemos cómo todo eso se va armando y vemos la importancia que tiene estas vestimentas. Por algo también se le es revelado a Juan que debemos lavar las vestiduras, debemos blanquearlas, debemos tenerlas limpias, sin salpicaduras, sin manchas, no literal, sino que cada uno de los pecados y las cosas que nosotros hacemos por rebeldía van ensuciando y van manchando nuestras vestiduras, y tenemos que nosotros ir purificándola y creciendo espiritualmente a medida que vamos avanzando y escudriñando su palabra. Entonces tenemos que tener cierto cuidado muchas veces en esas cosas, porque muchos salen y se levantan y dicen que los mandamientos no son para salvación, pero sin embargo las instrucciones son bastante claras. Sabemos que no tenemos la salvación ganada por medio de las obras y de las cosas que hacemos, y porque es por Yeshua quien viene la salvación. Eso nadie lo discute ni lo pone en tela de juicio. Es lo que es. Nuestro don Yeshua es el Mesías y nuestro Salvador. Entonces, pero después de ahí nosotros tenemos que ser obedientes, y si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos, y sus mandamientos son la misma instrucción que el Padre les dio, porque Yeshua mismo dice: mi doctrina no es mía sino del que me envió, mis palabras no son mías sino de mi Padre. Entonces, si él enseñaba estas cosas, él repetía y decía las mismas instrucciones que están en la Torá, que están en las Sagradas Escrituras. No hay diferencia, porque si nosotros decimos que Yeshua vino y dijo nuevos mandamientos y cambió el Antiguo Testamento, hacemos mentiroso al Creador. Amén. 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 Bueno, hasta acá llegaría lo que es estas lecturas que hicimos de la Liyá número 1 y número 2. Los invito a que hagan como nos deberían, lo repito, que vayan y escudriñen, porque nos podemos equivocar. Amén. Amén. Mañana vamos a continuar con estas lecturas de la porción de la Torá. Exactamente. Y bueno, hacemos este breve análisis. Hoy fue un poquito más largo porque había mucho detalle. No, pero igual, vamos yendo. Mañana igual, creo que mañana subimos esta misma enseñanza en nuestro canal de YouTube, y la compartimos para aquellos quienes son seguidores. Amén. Sí, igual en el canal de YouTube también, que bueno, se encuentra acá abajo también. Está la del año pasado, para aquellos que quieran revisar o avanzar, pueden ver la porción completa. El año pasado la hicimos así, este año la estamos poniendo en práctica de esta manera, aliyot por aliyot, aliyah por aliyah. El año pasado lo hicimos para allá.
Aquí ya está mi niña, la hacemos cantada en hebreo y después la pronuncio en español para aquellos quienes no entiendan el hebreo en realidad. Amén. Amén. Nos despedimos con esta bendición entonces. Yevarejeja Adonai veishmereja Yaer Adonai panaveleja Bikuneka Disa Adonai panaveleja Veyashem leja Shalom. Que Yud-Heh Vav-Hei te bendiga y te guarde. Que Yud-Heh Vav-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Que Yud-Heh Vav-Hei alce su rostro a ti y te conceda la paz. Shalom. 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 Laila Tov, muchas Tov. gracias a todos los que estuvieron ahí abajo escuchando esta enseñanza, compartiendo con nosotros este momento, este tiempo. Les damos las gracias a aquellos que dieron like y que nos acompañaron en esta noche, en esta lectura. Amén. Mañana continuamos con las distintas aliyot. Ya vamos a ver cómo las ordenamos. Así. Amén. Amén. El Eterno. Leila Tata, Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ